Como decía en Alvear, igual que Diego Petrusinski, que está en línea. Hola Diego, ¿cómo te va? Hola Carlos, muy buenos días. Acá estamos con Belén. Así es. Hola, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo están? Muy bien, Bueno, muy bien. mañana el cumpleaños de Isaco, tenemos que meterle dos o tres chamamé por lo menos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Completo el trío de ACE. Diego, contanos, hoy se estrena un trabajo de ustedes sobre lo que se llamó la masacre de Napalpí. ¿Querés contarnos algo de ese proceso y por qué es importante ese rescate? Así es, hoy estrenamos a las 19 horas en el Centro Cultural Guido Miranda de Resistencia un documental que produjimos desde el Núcleo Audiovisual de la Coordinación General de Comunicación Institucional de la Universidad, de la UNE. Un documental que se llama La larga noche de la mañana de Napalpí y, como bien decías, trata sobre los hechos que ocurrieron el 19 de julio de 1924 en la zona de Napalpí, en el paraje del Aguará, aquí a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Resistencia. ¿Cerca de qué localidad sería? Es cerca de en la localidad, en ese caso se llama Colonia Aborigen, que es el municipio que está allí cerca, un municipio que se creó recientemente. Las localidades importantes o más grandes cercanas, digamos, sería Quitilipi, Quitilipi. o Macayé, digamos. Eso. Bueno, Machagay, mejor dicho. La masacre de Napalpí, como te decía, fue un hecho que ocurrió en 1924, donde la entonces Policía del Territorio Nacional del Chaco avanzó sobre un grupo de alrededor de 3.000 indígenas, Com y Mocoit, que se encontraban acampando en ese lugar en huelga, en protesta por las condiciones laborales que le imponía la administración de la reducción de Napalpí, que era una reducción indígena al estilo de las reducciones religiosas que habían existido durante el periodo colonial, pero en este caso ya administradas por el Estado. Es considerada la masacre, una de las masacres más cruentas, digamos, que se produjeron aquí en la región contra los pueblos indígenas en el territorio argentino. Y bueno, este año se cumplieron los 100 años y el 2022 se dictó sentencia en una causa que llevó adelante la Fiscalía Federal en Derechos Humanos de Resistencia, una causa que catalogó a ese acontecimiento como crímenes de lesa humanidad y responsabilizó al Estado justamente por lo que había ocurrido, casi 100 años después de los hechos. Nuestro documental en este caso trata de reconstruir de alguna forma o acompañar con el relato la participación de la universidad, en este caso de nuestras investigadoras, que aportaron sus testimonios en el proceso del juicio por la verdad en el año 2022. Claro. Diego, este es el primer documental histórico que tiene la UNE sobre esta temática y la pregunta son las emociones encontradas, porque yo imagino, bueno, a mí me ha tocado trabajar con casos de delitos de lesa humanidad en realizaciones audiovisuales y es muy fuerte. O sea, sentarse a hablar con esta gente que ha tenido experiencias de este tipo es muy fuerte y requiere de un trabajo previo de investigación y todo esto. ¿Cómo fue para ustedes? Sí, sin dudas. En este caso, además, es muy particular porque estamos hablando de hechos que ocurrieron hace un siglo, digamos, Claro. en el que sí hubo sobrevivientes y estos sobrevivientes callaron durante casi 100 años justamente todo también parte del proceso de ocultamiento de esta historia, de persecución, de tratar de apagar la memoria de los pueblos indígenas en todo el país y particularmente en lo que luego se convertiría en la provincia del Chaco. Este proceso fue impulsado de recuperación de la memoria histórica por referentes, investigadores de los propios pueblos, particularmente la figura de Juan Chico, que atraviesa toda la causa, digamos, y nuestro documental también, pero también de David García, de Mario Fernández, otros colegas referentes también de Juan, que participan, hablan durante el documental, digamos. Y sí, como decís, fue un proceso muy, muy intenso y creo que transformador también para los que formamos, los que nos encaramos de realizar este material, porque sin duda leer los testimonios, nosotros nos guiamos a través de la transcripción de los testimonios de la causa, un material que nos facilitó el fiscal Diego Vigay. Y la verdad que leer ahí en los relatos en primera persona o incluso transmitidos oralmente dentro de las familias de manera muy, muy oculta durante esos años, pero los relatos tan crudos de lo que el Estado Nacional fue capaz de pergeñar y realizar contra su propia población, impacta de muchas formas. Y una de las premisas con las que Juan Chico había empezado esta cruzada, esta campaña por el juicio por la verdad, era justamente plantear que si habíamos empezado a juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Nacional
durante la última dictadura cívico-militar, ¿por qué no estábamos reviendo también la participación del Estado Nacional en estos hechos, como la masacre de Napalpí, pero también hubo otras, digamos, la del Zapallar, en lo que hoy es San Martín en Chaco, la de Rincón Bomba en Formosa, la de Napalpí sin dudas es la más paradigmática en este sentido. Bueno, no Así pensaba, que sí, fue un proceso muy, muy intenso hacer la investigación y el seguimiento de la causa. Pensaba también en la otra persona que tuve la suerte de conocer, estuvo en Napalpí, estuvo en el acto de homenaje a Melitona Enríquez, cuando cumplió 100 años, y estuve allí con ella, y me conmovió mucho algo, la dejadez, el olvido del Estado Nacional con respecto a estas personas. Recién ese año ella iba a tener una casita. Es muy fuerte. Sí. Es increíble, ¿no? Es tremendo realmente. Bueno, Melitona Enríquez es una de las sobrevivientes, que era muy, muy joven, pero pudo presenciar lo que fue esa masacre, en donde al menos allí en el lugar de la masacre fueron asesinados, mejor dicho, entre 500 y 600 personas, pero después continuó la persecución durante varios días y durante años, digamos, alrededor de la región de Napalpí. Melitona Enríquez es una de las que brindaron testimonio en esta causa, lo hizo incluso anteriormente en los procesos de investigaciones y esos testimonios fueron tomados luego por la causa. El otro es Pedro Valquinta, y una de la última sobreviviente que falleció hace muy poco, ya con la sentencia declarada, fue Rosa Grillo. Personas, estamos hablando de personas centenarias que bueno, como hace referencia Carlos, continuaron viviendo en un estado bastante complejo, digamos, a lo largo de su vida. En la dejadez total, el olvido, el olvido del Estado. Sí. Diego, usted... Incluso ahora con el documental, algunos de los testimonios nos hablan de eso, digamos, de que se plantea la reparación histórica en la sentencia, pero por ejemplo el paraje donde está el sitio de Napalpí todavía sigue sin agua potable, teniendo un acueducto a 5 kilómetros, entre otras cuestiones. También parte de la sentencia declara que este genocidio, esta masacre se da en el contexto de un genocidio planificado contra los pueblos indígenas, y está en discusión si ese genocidio concluyó, digamos, o sigue vigente. Eso es importantísimo, ¿no? Porque fíjate vos que uno intenta buscar coincidencias, y un poco lo que pasa con los juicios de delito de lesa humanidad que tuvo Corrientes son eso, demostrar la planificación en todos los casos. Si bien estamos hablando de hechos diferentes, en épocas diferentes, pero hay ahí una conexión, ¿no? Que es esto de la planificación del Estado en contra de ciertos sectores sociales. Sí, realmente es escalofriante al menos haber repasado la causa. Por eso te decía que creo que es un proceso bastante transformador, porque pensar que nuestro Estado Nacional bien tiene ese nivel de eficiencia para fines tan macabros, digamos, que sucedió eso acá y no en Europa en los años 40, como la historia universal tanto... está tan sabido, digamos. Sí. Bueno, la verdad que te da escalofrío. Por ejemplo, uno de los testimonios que nos daba Mario Fernández en este caso es que todas estas personas que fueron víctimas y sobrevivieron a la masacre son los principales afectados en cuanto a pueblos indígenas, a esa parcialidad que vivía allí en Napalpí, y no pudieron confiar el resto de sus vidas en ninguna institución prácticamente. Nos decía Mario que su abuela, por ejemplo, les recomendaba que si veían la policía que se alejaran, que no hablaran en su idioma frente a las personas, a los blancos, digamos, a los criollos. Otra cuestión fuertísima que nos decía Mario, una frase que recuerdo ahora, es que dice: no enseñen nuestro idioma a los blancos porque ellos ya nos violaron en todo sentido, la propiedad, la cultura, la religión. Dice, el idioma es nuestra última intimidad, nos dice, citando sobre Diego, es increíble realmente ese proceso de resistencia de la memoria durante tantos años, y bueno, cómo a fin de cuentas la verdad de alguna forma encuentra su camino y termina emergiendo, ¿no? ¿Cuál es la importancia del aporte de Mariana Giordano? Bueno, Mariana Giordano es investigadora, historiadora, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, que depende de la UNI-CONICET en Resistencia, y una de sus disciplinas tiene que ver con el estudio de imágenes, de fotos históricas. Ella, durante las investigaciones previas todavía a que se abriera la causa,
dio con un banco de imágenes de un etnógrafo alemán, el Lehmann Nietzsche de apellido, que había estado en la zona de Napalpí justamente durante esas fechas donde se produjo la masacre. Era un antropólogo que recorría la Argentina particularmente e iba registrando la vida de pongamos en el contexto, hace 100 años, digamos, y sobre todo la visión europeísta de la antropología era prácticamente hacer safaris humanos, ¿no? Entonces, este alemán Lehmann Nietzsche había tenido la oportunidad de fotografiar muchos aspectos que luego serían importantes para reconstruir lo que sucedió ese 19 de julio, entre otras cosas, por ejemplo, una foto de las personas que planificaron esta masacre frente a un avión del Aeroclub Chaco en ese entonces, que fue crucial para planificar este ataque, porque el avión hizo una tarea de inteligencia para localizar a dónde estaban las comunidades escondidas en el monte, en este caso, para dirigir luego el ataque. Incluso se considera que este ataque, esta masacre en Napalpí, es el primer uso de la aviación civil en un combate, digamos, o en un ataque aquí en la Argentina, ¿no? Claro. Esas fotografías y otras tantas de contexto, porque lo que brindaron las investigadoras de la UNE fueron testimonios para reconstruir el contexto de cuando se produjo la masacre. Bueno, esa fotografía fue muy reveladora, muy importante, entre otras tantas, digamos, y Mariana Giordano es hoy en día una de las personas que más conoce, digamos, erudita en el tema de Napalpí, también por el hecho de trabajar desde la academia y poder generar contenido académico al respecto. Eso también nos destacaban muchos entrevistados. Por ejemplo, Vigay nos comentaba que al momento de tomar declaraciones testimoniales, los sobrevivientes eran muy pocos, pero también se tomaron declaraciones a hijos de sobrevivientes, nietos de sobrevivientes, considerando la validez de la transmisión oral de los relatos, que en los pueblos, en las culturas ágrafas, originalmente sin escritura, digamos, la transmisión oral es sumamente importante y tiene una validez plena, ¿no es cierto? Y eso tener que enmarcarlo dentro de nuestro sistema jurídico nacional, bueno, fue de alguna forma una excepción, y también siento un precedente de poder tomar en cuenta esos testimonios como válidos, y ahí destacaban la importancia de los trabajos desde la universidad, desde la academia en general, en poder dejar por escrito estos estudios, estas investigaciones, ¿no es cierto? Tal cual. Diego, bueno, finalmente recordanos los horarios y eso para ser parte de la presentación de este documental. Hoy a las 19 horas, a partir de las 19 horas ya nos empezamos a congregar y se da sala en el Centro Cultural Guido Miranda de la ciudad de Resistencia. Esto es por calle Colón 164, en pleno centro. La presentación, el estreno del documental va a ser ahí, pero seguramente más adelante vamos a estar buscando nuevas fechas. Un pendiente muy próximo que nos queda es poder estrenarlo en Colonia Aborigen, donde rodamos parte de las entrevistas y de las imágenes, y también están los protagonistas ahí. Y después seguramente aquí en Corrientes ya estaremos dando a conocer las fechas. Bueno, estamos muy contentos de haber llegado hasta esta instancia. Fue un trabajo bastante arduo e intenso en pocos meses realmente, pero bueno, muy, muy agradecidos también por la oportunidad de que podamos formar parte de este proyecto, y bueno, la responsabilidad también de que así sea. Pero bueno, contentos de estar presentándolo hoy a las 19 horas en Resistencia, en el Guido Miranda. Perfecto, Diego. Bueno, felicitaciones ante todo por este trabajo que sabemos que es arduo, es un camino difícil, y bueno, después todo lo que tiene que ver con la recompilación y juntar todas esas partecitas que ustedes unieron ahí, así que felicitaciones. Un abrazo, gracias, Diego. Los esperamos. Gracias. Nos vemos, Diego. Muchas gracias. Diego Petrusinski, ¿no? Exactamente, Diego Petrusinski, periodista.